razonamiento normal, el cuerpo no le responde de ninguna forma las órdenes que Cristina le da al cuerpo. Un doctor que se hizo cargo del caso identificó una rara enfermedad en la que los lóbulos del cerebro se desconectan de una forma extraña y no hay comunicación entre el cerebro y las partes del cuerpo. En una exclamación de dolor, de asombro, medio balbuceante, Cristina dice: mi cuerpo no le hace caso a mi mente. El artículo se tituló El cuerpo ciego y sordo de una mujer. Vamos a estar de pie. Vamos a orar en esta mañana. Te damos gracias, Señor Todopoderoso, por darnos tu palabra, la palabra bendita. Gracias por darnos tu espíritu y tu poder y tu gloria. Guíanos esta mañana a toda verdad. Tu palabra es verdad. Así de pie, vamos a leer en la Biblia Hechos 17, versículos. Vamos a leer los versículos 22 hasta el versículo 34. Hechos 17, versículos 22 hasta el versículo 34. Estaba leyendo esta semana que el famoso predicador Jonathan Edwards predicó un mensaje famoso titulado Pecadores en las manos de un Dios airado. Y ese mensaje demoró 4 horas. A los que les gustan los mensajes cortos, Jonathan Edwards predicó 4 horas un mensaje. A veces la gente pasa 18 horas diarias en un teléfono y después no quiere venir a aburrirse en el culto. Si usted es de los que pasa muchas horas al teléfono, se va a aburrir en el culto, sobre todo los adolescentes y los jóvenes. Porque yo no puedo competir contra TikTok ni contra una plataforma de juegos en línea, porque simplemente estoy dando una conferencia. Entonces, si usted tiene una adicción al teléfono, a las aplicaciones, difícilmente va a estar aquí más aburrido que chuparse un clavo de zinc. Entonces yo le recomiendo que le baje algunas velocidades, de quinta pase por lo menos a tercera. Los que manejan sincrónicos saben de lo que estoy hablando. Entonces, dice la Escritura: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado
el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si es de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Antes que la empanada que me comí me lo quite de la lengua, se llama este poeta Anato de Sicilia. El poeta que escribe dice lo siguiente: porque el linaje suyo somos. Y antes que ¿cómo se llama? La rosca o la mandoca me quite el nombre, el poeta que dijo los cretenses, malas bestias, glotones, siempre mentirosos, fue Epiménides. Aleluya. Seguimos leyendo la escritura. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areópagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Tomen asiento. Estaba citando la historia de Cristina, una muchacha de 24 años, sana, con una enfermedad extraña. Luego de muchos estudios, se dieron cuenta que un exceso de vitamina B6 generó esta desconexión extraña de los lóbulos del cerebro. Ella se fue recuperando poco a poco. En Cristina ocurre lo que le pasa a Cristiana o a la iglesia cristiana. Desafortunadamente, hay en la iglesia cristiana una desconexión entre el cuerpo, la cabeza y el cuerpo. Hay una desconexión, mis hermanos, entre el corazón y la mente. Hay una desconexión entre la fe y la razón. Hay una desconexión entre la experiencia espiritual y la lógica. Hay una profunda desconexión entre creer y pensar. Y hay una desconexión entre el intelecto y la emoción. Lamentablemente, dentro del cristianismo, a partir de 1890, se desarrolló una tendencia anti-intelectualista en los círculos cristianos, donde la ciencia y la fe se consideraron enemigos. Mire, antes de 1890, la mayoría de los inventores eran cristianos. La mayoría de los filósofos eran cristianos. La mayoría de los grandes pensadores fueron cristianos. De hecho, Louis Pasteur, francés, yo no soy muy ducho en el francés, él dijo una frase: poca ciencia aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Dios.
esto lo digo, el padre de la microbiología. De ahí viene la palabra pasteurizado o pasteurizar. El proceso en el cual las bacterias y los microorganismos se eliminan de los líquidos. Se llama pasteurización en honor al célebre Luis Pasteur. Entonces, dentro de las iglesias evangélicas hay una dicotomía mente, emoción, razón, experiencia, fe y ciencia, fe y razonamiento. Todo lo que parece espiritual es de Dios. Y todo lo que parece lógico, que tiene sentido común, es humano o es del diablo. Pero ¿sabe por qué ocurre eso? A los que quieren ahondar en este tema, les voy a recomendar un libro. El libro se llama Evangelio completo en mentes incompletas. Es el libro que voy a recomendar por las redes sociales. Se llama Evangelio completo en mentes incompletas. Esta disociación mente, emoción, razonamiento, emoción, experiencia, ha hecho mucho daño a la fe cristiana. Muchos cristianos dicen, no, yo no voy a estudiar, yo no voy a pensar, no voy a razonar, porque eso no es de Dios. Todo lo que sea la experiencia. Mire, estoy perfectamente a favor de experimentar. Hoy en día, la Universidad de Asbury, en Kentucky, los Estados Unidos, está experimentando un movimiento de oración, de alabanza ininterrumpido. Creo que del 8 de febrero hasta la autoridad, hasta Stanford, la Universidad de Lee, se han contagiado con este movimiento de adoración, oración, alabanza y gloria a Dios por la Universidad de Asbury. Porque Asbury es una universidad wesleyana, metodista. El metodismo fue fundado por el señor Juan Wesley. Era el movimiento de santidad, de búsqueda de la santificación total. John Wesley, el famoso predicador británico. Pero resulta que la Iglesia Metodista Unida, United Methodist Church, es la pionera en ideología de género. La Iglesia Metodista Unida de los Estados Unidos acaba de aprobar recientemente un pastor transexual. Estaba viendo un culto de la Iglesia Metodista Unida donde una drag queen, un hombre vestido horripilantemente desproporcionado, horrible, estaba oficiando un servicio religioso hacia los niños y los abrazaba y los tocaba. ¿Usted cree que yo voy a dejar que un bicho raro de esa calaña esté tocando a nuestros hijos? Mi hermano querido, mire, y digo esto porque alabo al Señor por lo que está pasando en esas universidades en los Estados Unidos, que en vez de una drag queen, que en vez de un sacerdote, cura o pastor transexual, el grupo de jóvenes del campus universitario están ininterrumpidamente alabando y adorando al Señor. Algo tiene que ocurrir en Estados Unidos, algo tiene que pasar en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque precisamente estamos hablando de la predicación evangélica estratégica. La semana pasada dijimos que la predicación evangélica estratégica tiene que tener una evaluación
de dónde estoy, en qué lugar estoy, qué tipo de gente tengo en el auditorio, a quién le estoy hablando. Debo aprovechar lo que llaman en latín el momentum, el momento. Lo segundo es que esa predicación evangélica estratégica debe tener un mensaje pertinente, directo, adecuado a ese momento. Y número 3, y es el punto que voy a compartir hoy, una predicación evangélica estratégica es una predicación completa. Levante su mano conmigo y diga: la predicación evangélica estratégica es una predicación completa. Cuando hablamos de una predicación, estoy haciendo referencia a una expresión en inglés que se llama el full gospel o el evangelio completo. El evangelio completo es el nombre de una denominación. De allí salió el evangelio cuadrangular, el four square, que son los 4 vértices. Jesucristo salva, sana, bautiza y viene. Tengo muchos amigos cuadrangulares, pero la expresión evangelio completo sale de ese movimiento. Ahora, aunque yo difiero del evangelio cuadrangular en algunos aspectos, es una iglesia pentecostal, sin embargo yo debo tomar esa frase y decir que la predicación evangélica estratégica debe ser una predicación completa. No me gusta usar el término holístico porque es un término de nueva era, usado por la nueva era, pero es una predicación integral, abarcar todos los aspectos de la vida humana, del quehacer humano, de la realidad existencial humana. No hay elemento de la vida humana a la cual el evangelio no tenga una respuesta. Me gusta mucho lo que dice Loren Craft en su libro El arte de aconsejar bíblicamente. Loren Craft, doctor en teología y doctor en psicología, fallecido hace un par de años, decía lo siguiente: no hay elemento de la existencia humana donde la palabra del Señor no tenga una respuesta. Así que cuando hablamos del evangelio completo, no me estoy refiriendo a esa denominación a la cual tengo algunos amigos. Me refiero a que la predicación evangélica, la predicación del evangelio, la predicación del anuncio de las nuevas noticias del reino de Dios, la predicación del anuncio de las nuevas noticias de paz, la predicación de las nuevas noticias a los que estaban lejos, la predicación de las nuevas noticias del Cristo resucitado, la predicación de las nuevas noticias de paz a la humanidad, la predicación de las nuevas noticias de esperanza, debe ser una predicación completa, una pieza completa. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? ¡Aleluya! Ahora, eso que estoy hablando se llama cosmovisión bíblica. Y no se pierda este término, porque voy a hablar durante mucho tiempo, hasta que me maten y me muera o me vaya con el Señor. Me voy a hablar sobre cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Viene de 2 palabras: cosmos, que es la palabra mundo, y la palabra visión, que obviamente tiene que ver con el sentido de la vista. En estos días una hermanita, fíjense lo que es el divorcio mente-espíritu. Ella me escribe siempre en Facebook, pero comenta 70,000 errores, así con H, juzgar con S. ¿Qué le puedo contar? Esa fue la frase que en un video tuve una laguna mental y salió el video, el corto que está en redes sociales, y yo dije que había una palabra terrible, bueno, así, con H y con C.
así como le estoy diciendo. Entonces yo le estoy diciendo a la hermanita que se requiere estudiar. Ni siquiera le corregí los errores. Necesitamos estudiar. Y me dijo, no, yo lo que necesito es la Biblia y el Espíritu Santo. Cierto, necesitamos la Biblia y el Espíritu Santo. Pero como decía el doctor Josh McDowell en su libro, no dejes el cerebro en la puerta. Esta mente que Dios nos dio, dice la Escritura, que tenemos la mente de Cristo. Y esta mente que Dios nos dio, dice Pablo, transformado por medio de la renovación del entendimiento. La mente que Dios nos dio no es diabólica. Diabólico es el uso que puedo darle a mi pensamiento. Es otra cosa. Entonces, como visión, tiene que ver con la perspectiva de la vida. Cuando asesinaron a John Lennon, creo que fue en 1980, todavía no había nacido yo, 1980, le preguntaron a Sean, creo que se llamaba Sean, el hijo de John Lennon, bueno, el hijo de John Lennon, y le preguntaron a él, ¿y tu papá? Bueno, mi papá está en otro estado de vida. Pasó a otra dimensión. ¿Qué estaba mostrando o demostrando el hijo de Lennon? Que lo estaban enseñando en una cosmovisión oriental. El karma, la migración, el kundalini, los chakras, el peace, la integración entre el hombre y el universo. Eso es lo que se llama una cosmovisión oriental. Una cosmovisión bíblica es la capacidad de poder entender el mundo que me rodea a través de lo que la palabra de Dios enseña. Y lamentablemente la iglesia no ha tenido esa cosmovisión, ha tenido un pseudo evangelio, ha tenido una enseñanza escueta, chueca, mocha, por no usar el término escuálida. Esa cosmovisión sesgada es un término mucho más apropiado, sesgada, nos ha llevado a que la iglesia haya abandonado los espacios o los estamentos de la sociedad. Se ha convertido el evangelio de los marginales, el evangelio de los ignorantes, el evangelio de los disociados. Ser evangélico en algunas esferas de la sociedad es sinónimo de ignorante, de iletrado, de gente que no tiene ni la menor idea de la realidad en la cual estamos viviendo. Yo quiero proponer en esta mañana que la predicación evangélica estratégica es una predicación con una cosmovisión bíblica, con un contenido bíblico que puede llegar a cualquier persona, desde el hombre más sencillo y pobre de la humanidad hasta los portentados, hasta los doctores, hasta los que tienen PhD en filosofía y en religión. ¿Cuántos dan la gloria al Señor Todopoderoso? Aleluya. Aplauda al Señor. Bueno, de hecho, Saulo está con un auditorio complicado. Ayer tuvimos la clase de mí y los expositores estaban temblando porque estaba aquí el pastor Tony y su familia. Bueno, imagínense esto, que usted está en el estadio de Wimbledon, donde juega la selección inglesa, la catedral del fútbol, y tiene, no sé cuánto le caben a Wimbledon, pero voy a hablar de 30,000 personas. Y lo pasan usted a predicar. Usted tiene allí a doctores, filósofos, literatos, premios Nobel, a Elon Musk, a Bill Gates,
bueno, no es porque estos hombres sean muy inteligentes, sino que tienen mucha plata, los influencers. Pero hablemos de los portentados, el foro de Davos, a Schwab y a todos los demás allí sentados allí. Correcto. Y por supuesto Greta Thunberg, esta niña gritona, no puede faltar también allí, sentada allí. Correcto. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a decir? ¿Va a pararse y decir, a su nombre, a su nombre, a su nombre? ¿O va a decir, arrepiéntanse porque se van para el infierno? ¿No fue lo que Saulo de Tarso hizo? Se dio cuenta que en la ciudad había una sinagoga y se metió con los judíos a caerse a patada con los judíos. Ahora, por supuesto, uno de los problemas de las discusiones es la ofensa. Cuando alguien en una discusión comienza a ofender, hasta ahí me trago el río. Usted puede conversar conmigo por Facebook y tener 50,000 comentarios. Cuando se mete conmigo, hasta ahí llegó el río, me trago el río. Si argumenta, yo le respondo. Si argumenta, le respondo. Y me argumenta, le respondo. Y me argumenta, le respondo. Pablo se metió en una sinagoga a discutir con los judíos el evangelio a través de la ley de Moisés. Estaba enseñando el evangelio a través de la ley de Moisés, anunciando la resurrección de los muertos y el evangelio de Jesucristo a los judíos de Atenas. Luego enseña en una plaza pública y se dio a conocer. La gente quedó admirada o por lo menos asombrada del mensaje. Mire, mi hermano, escúcheme bien. Una predicación evangélica completa, a lo mejor la gente no va a estar de acuerdo, pero ¿sabe qué van a decir? Este tipo sabe expresarse. Este hombre sabe lo que está diciendo. No estoy de acuerdo, pero algo tiene. Cuando el mensaje de salvación, de vida eterna, de perdón de pecados, de un cambio de la experiencia humana, lleva el poder del Espíritu Santo y lleva seguridad y convicción. Pero escúcheme bien, a la sopa hay que meterle yuca, hay que meterle, ¿cómo se llama eso? Costilla. No ese tipo de sopa que preparan por allí, que para conseguir los tropezones hay que buscar una máscara para hacer snorkel. A ver si usted le consigue algo a la sopa, sin alusiones personales. Entonces, Pablo está en la plaza y lo convocan al Madison Square Garden, al estadio de Wimbledon, o al estadio Simón Bolívar. Nunca entendí por qué le colocan a un estadio de béisbol el nombre Simón Bolívar, con todo el respeto que puede tener el Libertador. Hay que colocarle Luis Aparicio, Omar Vizquel, Pompeyo, lo que sea, pero no un nombre del Libertador, a un estadio. Pero en fin, entonces, ¿qué va a decir teniendo allí a los filósofos de la época? Dice la Biblia que estaban los estoicos y los epicúreos, las dos escuelas, quizás no las más importantes de la filosofía griega, pero sí las más relevantes en el tiempo del primer siglo. El estoicismo, al igual que el epicurismo, era una filosofía platónica. Platón tenía un dualismo. Platón, de hecho, decía que la prisión del alma es el cuerpo. Le daba valor a lo inmanente, a lo trascendental, a lo metafísico, y lo corporal, lo material, era malo. Como los evangélicos. Fíjense que los evangélicos, la mujer no puede predicar aquí arriba,
pero sí abajo. ¿Ah? El muchacho no puede tocar la guitarra aquí en la iglesia, pero sí en una célula. No, el tipo tiene 3 mujeres y tiene preñadas 5 por allá, pero aquí en el púlpito no, por favor, esto es santo. Tampoco digo que el púlpito, el escenario sea una rochela. Pero la pregunta que yo me hago, si está en pecado, ¿tiene que cantar al Señor en una célula y no aquí? No way José. Eso significa en español de ninguna manera. Eso es el dualismo neoplatónico en la iglesia. Correcto. El evangelio es que el creyente es una sola pieza. Es una pieza íntegra, inseparable, alma o espíritu, en un cuerpo, una totalidad del ser entero para alabar y servir a Dios. Entonces, los estoicos y los epicúreos eran filósofos platónicos de origen, habían bebido de Platón. Entonces, los estoicos decían, más o menos, como el cuerpo es malo, yo tengo que privarlo del placer. Eso era todavía el estoicismo. Cuando una persona pelea, lucha, se sacrifica, se dice que tiene una actitud estoica. Aún se usa ese término estoica. Luché estoicamente, un adverbio. Por su parte, los epicúreos, Epicuro, no tiene nada que ver con picure, Epicuro, decía que el fin supremo del hombre es el placer. ¿Qué significaba esto? Como el cuerpo es malo, yo le puedo dar al cuerpo todo el placer. La virtud es el placer y lo volteamos. El placer es la virtud. Eran los dos enfoques de los estoicos y los epicúreos. Fíjense que Pablo dice, las viandas para el vientre. La vianda, ¿qué es la vianda? La comida. Y el vientre, el estómago, para la comida. Es decir, ese era un pensamiento del epicurismo. Es decir, ¿para qué está hecho el estómago? Para la comida. ¿Y la comida está hecha para qué? Para el estómago. Entonces dice Pablo, las viandas para el vientre y el vientre para citando a los poetas, a los filósofos epicúreos. Y dice, pero a los dos los va a destruir el Señor. Entonces dice Pablo lo siguiente: el que se une a una ramera es un cuerpo con ella, pero el que se une al Señor es un espíritu con el Señor. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero ambos el Señor los va a destruir. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Si Pablo está haciendo uso de la lógica filosófica para destruir un argumento que la iglesia había adoptado de la filosofía. Es decir, si la comida es para el estómago y el estómago es para la comida, entonces, conclusión, el cuerpo, según ellos, es para la fornicación. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu de Dios, el cual está en vosotros, y no sois vuestro, sino de Dios? Aleluya. El cuerpo, este cuerpo, que no es la prisión del alma. El cuerpo, te equivocaste, Platón, el cuerpo no es la prisión del alma. El cuerpo humano es el templo donde Dios habita en la persona de su Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, estando Pablo en Atenas y teniendo la crema innata, la élite de la época, lo máximo allí, dice Pablo, varones atenienses,
En todo he visto que soy muy supersticiosos. Reina Valera traduce religioso, pero el texto asoma la idea de una superstición extrema. Más que religiosos, los atenienses eran dados a la superstición, a la anticultura de lo oculto, de lo misterioso, de lo esotérico. Y miren, cómo les gustan a los evangélicos lo oculto, lo esotérico, lo misterioso. Una vez vino un predicador a esta ciudad, traído de Nueva York, y preguntó en un auditorio como este, ¿qué significa mayor es el que está en nosotros que lo que está en el mundo? Y dijo el auditorio, mayor es el que está en nosotros, es el Señor, su Espíritu. Y dijo, no, eso es muy sencillo así. Eso tiene un sentido mucho más profundo, un sentido que cualquiera no puede llegar hasta allá, pero él sí, ¿no? Cualquiera no puede llegar a este sentido. Eso significa, y cuando hablan así, ponen una cara de Chazán, de Houdini, del mago, yo no sé qué mago estará, Chris Angel, no sé, estoy un poquito desactualizado en esos magos, ¿no? Así, ¿no? Una cosa así. ¿Usted no ha visto los predicadores cuando están ministrando se ponen, están hablando con usted, Pachavo, ¿cómo estás? Y cuando están ministrando, una cosa extraña, una disociación mente-emociones. Entonces, él dijo, no, eso está muy sencillo. Esto me lo revela el Espíritu Santo. Mire, yo lo decía a usted algo esta mañana. Ahí está la cámara. Mire, el Espíritu Santo no revela nada. No te revela ninguna palabra. No existe palabra revelada. No existe. La única palabra revelada que existe es la palabra de Dios que fue revelada a la humanidad. El Espíritu Santo no revela ninguna palabra. Así que no coma con esos cuentos chinos. No, que el Señor me dio revelación de su palabra. No, la Escritura es la revelación perfecta, completa de Dios a la humanidad. Esta Escritura fue inspirada. Toda Escritura es inspirada por lo que significa que el Espíritu Santo sopló sobre los hombres y escribieron la bendita y sin errores, por lo menos en los manuscritos originales, autógrafos, que no tenemos esos manuscritos, tenemos copia de copia de copia. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque revelación es el acto de destapar. Si el Espíritu Santo te revela la palabra, entonces tú puedes escribir un nuevo evangelio, el evangelio de San Cono 3:16, o el evangelio de San Bartolo 3:20, o el evangelio de San Cocho 3:16, o el evangelio de Santanás 3:4. Entonces, no es, eso es un cuento chino. Es como este cuento chino, mírenme acá. Rema y logos. No que logos es la palabra escrita muerta. La palabra escrita muerta. Mamma mía. Casi digo como el italiano, Madonna mía, pero Madonna mía significa Virgen Santa, Virgen mía. Eso no lo voy a decir. Entonces, mamma mía. Entonces, mire mi hermano. Entonces, el rema es una palabra revelada. Si yo agarro el logos, aquí está, y lo leo, y luego viene el Espíritu Santo y me da una revelación, y esto se llama rema. Mire, este servidor, y no quiero hacer aquí una falacia de autoridad, dediqué como 3 meses analizando los términos rema y logos del Nuevo Testamento.
Y la conclusión natural fue que las palabras son sinónimas. De hecho, Juan 1:1 dice que la palabra se hizo carne. Y usted puede decir, no, la palabra que se hizo carne en Jesucristo es rema. La palabra que se hizo carne es logos. En argé, en hologo, kai, hologo, prontosteo. En el comienzo era la palabra, y la palabra estaba cerca de Dios, y la palabra se hizo carne. La palabra viviente de Dios, Jesucristo, es el logo de Dios. Así que eso de rema y de logo es un cuento chino y chimbo. Voy a sacar este reel por redes sociales. Aleluya. Por cierto, muchas gracias por el apoyo. Ya tenemos un corto que tiene 6.600 y pico de reproducciones. Eso quiere decir que estamos llegando a mucha gente a través del mensaje del Evangelio. Entonces, Pablo predica en Atenas un mensaje completo. Pablo no se puso con el respeto de los amantes del cubo. El cubo ayuda, o las 4 leyes espirituales te pueden ayudar. Pero Pablo no dijo, bueno, voy a hablarles aquí sobre el plan de salvación. Número 1, el hombre es pecador. Número 2, el hombre está separado de Dios. Número 3, Cristo es la solución. Y número 4, si repites esta oración conmigo, serás salvo. No usa tal plan de salvación. A mí no me gusta mucho un fulano plan de salvación. Pero hablo de plan de salvación no como que Dios tiene un plan. Escúcheme bien. Quiero explicarme. Cuando hablo de plan de salvación me refiero a 4 o 5 puntos que los evangélicos hemos utilizado para evangelizar a la gente. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Veo algunos? Están distraídos. Ok, escúchame. Plan de salvación me refiero a ese método que se usa para evangelizar a la gente. Cuando yo leo el discurso de Pablo en el Areópago, el discurso de Esteban, el discurso de Pedro en Pentecostés y otros discursos cristianos, me doy cuenta que ellos utilizan un paquete completo. Correcto. Y Pablo usa el paquete completo. Ahora, lo primero que Pablo hace es dirigirse al auditorio de forma adecuada y apropiada. Varones atenienses, en todo visto que son muy supersticiosos. Es decir, les digo la verdad de forma decente. Es decir, la gente necesita escuchar la verdad. Yo no puedo llamar a la ideología de género política de género o enfoque de género. No, tengo que llamarla tal y como es, ideología de género. Correcto. Entonces, Pablo le dice, varones atenienses, en todo he visto que soy muy religioso. Y dice lo siguiente, ahí donde Pablo utiliza brillantemente la cosmovisión cristiana, pasando por los altares. ¿Me explico? ¿Qué haría un evangélico eso recalcitrante, rancio, como diría una amiga mía, corroncho, recalcitrante? Vamos a regresar a un término un poquito más técnico. ¿Qué haría allí? Ungiría con aceite la ciudad. Hay una predicadora famosa que se fue al Tíbet, a la base o el tope del mundo, con la plata de la gente, por supuesto, a ungir la estatua de Buda. Y no contenta con eso, alquiló
un submarino para reprender al Leviatán en las profundidades del mar. Sépalo. Esa fue la misma que llegó la hermanita al culto. Bueno, hágame una fila aquí, lo de billetes de $100. Y vino una hermanita con billete de 20. ¡Mire! ¡Espérese! Yo vi el vídeo. ¿Ah? Le voy a coartar a una hermanita la voluntad y el deseo de ofrendar al Señor como aquella viuda. Mire, esa profeta, pseudo profeta, hubiese agarrado a la viuda que metió las 2 blancas y la hubiese botado de la reunión. Sin embargo, Jesús estaba en el patio observando que la gente echaba las ofrendas y los ricos dieron de lo que les sobraba y la viuda subió su sustento a esos payasos de la fe. Lo que les encanta a la gente es la cantidad. Esos payasos de hoy en día estarían con los ricos alabando. Jesús alaba a la viuda que dio lo que tenía. A Dios, al fin y al cabo, lo que le importa es el sacrificio que la gente hace para dar para Él y para su obra. Pablo, estando allí, observa los altares y en vez de dar una muestra de visceralidad, de emotividad, y ahora reprendo y fuera y no sé qué cosa, un helicóptero y ungir la ciudad con aceite, con valvulina para mayor unción. Entonces dice, pasando por los altares, mire, tenían más altares que la montaña del Sorte. Yo fui a la montaña del Sorte, tenía como 9 años. Eso se ve de todo. Ese fue un regalo que me dieron por haber eximido las materias. Bueno, gloria a Dios. Pasé, y como a mí no me importaba nada, fumar el tabaco y las cosas, y yo disfrutando el momento allí. Sí, en serio, yo lo que quería era pasear. Paseé bastante. Entonces, estando y observando los altares de Zeus, de qué sé yo, del panteón greco-romano, dice Pablo, pasando por allí, observé, pasando y mirando vuestro santuario. No digo, esto es del diablo, arrepiéntanse, se lo va a llevar el diablo. Como una canción, una guarachita de los 90, decía, si te agarra el diablo, viene la Juana, te lleva el diablo como una iguana, no sé qué cosa. Entonces, mire, en la predicación no hay que ser visceral, cargarse de ese ímpetu evangélico desproporcionado. Pablo, me imagino que se controló. Dice la Biblia que se enardeció su espíritu. Pero el asunto no es mitigar o apagar la rabia, irme yo y dinamitar todas las vírgenes estatuas que puso Mano Rosales en la ciudad. Voy a volarla. No, mire, lo que necesitamos es volarle el ídolo del corazón a la gente. Es sacar del corazón de la gente la idolatría. Y eso es lo que San Francisco y Maracaibo requiere. Una iglesia llena del poder de Dios que sea capaz de transmitir un mensaje completo a este mundo muerto, para que por la obra del Espíritu Santo el Señor pueda traer vida y vida en abundancia a la gente de esta ciudad. Aleluya. Entonces Pablo dice que viendo los altares se dio cuenta de un detalle. Por eso mírenme los predicadores, los que les gusta enseñar la palabra. El predicador debe tener una capacidad de observación desarrollada al máximo. Cualquier detalle
No le cuento yo que entré a Caracas en una casa de gente que tenía plata. Él era ingeniero de Cadafe, el tercero en el mando. Y tenía unos retratos, y yo comencé a conversar con él de arte. Yo entré y vi los cuadros. ¿Qué hice yo? Hablar del arte, de la cultura. Pablo, muy observador, dice que halló. En español hay dos verbos que semánticamente podemos decir que son cuasi sinónimos, que es hallar, encontrar. Pero haciendo un estudio etimológico de la raíz de la palabra, el verbo hallar viene de la palabra griega eurisko. Disculpen el uso del término. De ahí viene la palabra eureka. Creo que fue Arquímedes, ¿no?, el que estaba en un baño público. Perdóname la imprecisión en cuanto a la historia, pero estaba el filósofo y se dio cuenta que cuando se metía en el agua, el volumen subía. Y se dio cuenta, una ley de la física, y dijo el filósofo, eureka, que significa lo hallé. Entonces Pablo no estaba jugando al evangélico con los ojos volteados después de los 40 días de ayuno. Que por cierto, falleció en estos días un pastor. Se metió 25 días de ayuno sin comida ni agua. ¿Qué cree que está pasando? Los medios anticristianos están dándole duro a ese abuso. Porque dice la Biblia que Moisés estuvo 40 días y 40 noches sin beber ni comer. ¿Sabe cuándo pasa eso? Cuando de un versículo bíblico, de la experiencia de Moisés, se hace una doctrina bíblica. Yo no tengo que ayunar, el que ayune, que ayune. Pero no diga, no, que el Señor a Moisés. Ok, Moisés fue un caso muy particular. El que quiera ayunar debe tener cuidado en cómo lo hace. No hacer un acto de irracionalidad marcada. Entonces, Pablo estando allí, dice que halló lo que estaba buscando en el contexto algo que le sirviera para comenzar su mensaje a los griegos en el Areópago. Y lo consiguió. Pablo, a lo mejor Arquímedes diría, ¡eureka! Estoy diciendo Arquímedes, no me acuerdo si fue Arquímedes. Entonces, lo cierto es que Pablo dice, pasando por los altares, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. ¡Aleluya! La predicación evangélica estratégica va a utilizar todos los recursos posibles para anunciar, para entrelazar el mensaje del evangelio, la poesía, la cultura, el arte, la filosofía, la ciencia, las matemáticas, la política, la educación. No hay elemento de la vida humana al cual el evangelio no pueda apelar. Alguien dijo, toda verdad es verdad de Dios. Cuando se digo 2 más 2 es 4, es una verdad de Dios. Toda verdad es verdad de Dios. Entonces, Pablo dice que consiguió un altar que decía al Dios no conocido. Era la costumbre, y voy a cerrar, que los templos griegos tuvieran una inscripción. Por ejemplo, el templo de Zeus en Atenas decía, conócete a ti mismo. Este altar decía, al Dios no conocido. ¿Y sabe qué hizo Pablo? A ese Dios no conocido,
al cual ustedes adoran sin conocerle. No le digo, no, y disculpe que sea tan reiterativo, no le digo, no, ese ídolo es del diablo, y es verdad. Pablo decía en otra porción que detrás de cada ídolo hay un demonio. Eso es cierto. Pero Pablo, Saulo, judío, nacido en Tarso de Sicilia, ciudadano romano, dijo: a ese Dios no conocido, de ese yo les vengo a hablar. A ese Dios al cual ustedes adoran sin conocerle. Es decir, Pablo reconoció que ellos estaban adorando al Dios no conocido, sin saberlo. Miren, los evangélicos decimos: no, Dios solamente escucha a los evangélicos. Ahora la pregunta que yo me hago: si Dios solamente escuchara a los evangélicos, entonces ¿cómo estamos nosotros aquí? Mírenme acá. Si Dios solamente escuchara a los santos, a los transformados, ¿cómo estamos usted y yo aquí? Porque Dios me escuchó a mí, escuchó mi clamor y escuchó mi voz. De hecho, Cornelio, el centurión romano, estaba Kefas, Pedro, en casa de un tocayo llamado Simón el Curtidor, y tuvo un éxtasis, una visión, y en la visión se lo dijo que Cornelio, antes a Cornelio se le presentó el ángel y le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios. Entonces decimos los evangélicos: no, que Dios es solamente el Dios de los evangélicos. Y si no tienes una Biblia, no. Yo no digo que el evangelio no sea la verdad fundamental de Dios, pero yo no puedo ignorar que hay gente que está buscando a Dios. Y Pablo lo dice en el discurso: palpando como a ciegas. Hay gente que está buscando a Dios. Hay gente no evangélica en esta ciudad que está buscando a Dios y no sabe cómo hacerlo. Y requiere que alguien le diga: este es el camino, esta es la luz, esta es la vida, este es el camino al cielo. Jesucristo, el Rey de Gloria. Yo te voy a enseñar el camino a llegar al cielo. Colóquese de pie. Aleluya. Hermano, míreme acá, por favor. No se me distraiga. Jesús decía: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el enemigo y la roba. Yo quiero decirle a usted que el lugar donde el diablo está más cerca de cualquiera es esta mañana. Sí. Jamás usted había tenido al diablo más cerca que esta mañana. Sí, es verdad. No, algunos se ríen. Jesús dijo: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, tiene una mente obtusa, cuadrada, tiene mucho ruido dentro, dirá como los atenienses: después te escucharemos, o es una locura, o no me gusta. Muchos presupuestos, presuposiciones internas, prejuicios. Viene el maligno y la quita. Así que el diablo está trabajando duro para intentar robar la palabra a algunos esta mañana. Aleluya. Y eso no se vence fuera, no. Eso se vence recibiendo con mansedumbre la palabra que fue implantada. Mire, número 1, la predicación evangélica estratégica. Es
Es una predicación que ubica el momentum, el momento. Considera el lugar, todas las variables. Segundo, es un mensaje preciso, pertinente y oportuno. Por ejemplo, esta semana hubo asesinatos en esta ciudad en unos supermercados. Aunque usted no lo crea, ese es un buen tema para arrancar una predicación a la gente. La muerte y la inseguridad. Tercero, la predicación evangélica estratégica es una predicación completa. Parte de una cosmovisión bíblica. Juega con todos los elementos del quehacer humano. Y dentro de 2 semanas voy a seguir hablando de que esta predicación comienza por el libro de Génesis. ¿Cuándo usted ha escuchado un plan de salvación que incluya el libro de Génesis? Saulo usa el libro de Génesis. Una predicación bíblica completa debe comenzar por el origen del hombre, por la creación de Dios. Aleluya. Por el origen de la raza humana, de un linaje somos, si procedemos todos de Adán y de Eva. Una predicación completa habla de la razón de la existencia. Una predicación completa es una predicación que combate toda forma de idolatría. Dios no habita en templo hecho de mano de hombre, y Dios tampoco se puede pensar que se haga de la divinidad una estatuilla. Una predicación completa habla de que Dios es la razón de la existencia humana. En Él vivimos y nos movemos y somos. Y una predicación completa, mi hermano, tiene el concentrado a lo que le gusta la comida. Ese concentrado, para que le dé sabor a la comida, se llama la resurrección corporal de Jesucristo de los muertos. Porque eso es lo que diferencia el evangelio de la religión musulmana, del budismo, del shintoísmo japonés, del animismo, de las culturas primitivas. Lo que diferencia la predicación evangélica es que la tumba de Jerusalén está vacía. Nuestro Señor y Salvador está sentado a la diestra de Dios Padre. Y viene por segunda vez, y todo ojo le verá. Y nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Una predicación evangélica estratégica, yendo a ser discípulos a las naciones. Levante sus manos. Precioso Padre, hoy venimos a ti, no en nuestros méritos, sino en los méritos de tu Hijo amado, Jesucristo, el Mesías. Jesús, el Mesías. Abba Padre,